Bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado vibrando, literal y metafóricamente, en las redes, en los foros de ciencia alternativa y también en más de una conversación entre meditadores, físicos y conspiranoicos por igual, la frecuencia Schumann. ¿Alguna vez te has preguntado si la Tierra, al igual que un corazón, tiene su propio pulso, y si ese pulso está conectado a tu bienestar, a tu conciencia, incluso a la forma en la que percibes el mundo? Hoy vamos a desafiar nuestras ideas sobre qué significa estar en sintonía con el planeta, o si eso es siquiera posible. Este episodio se titula Frecuencia Schumann, pulso de la Tierra o mito moderno, y comienza con una provocación. ¿Estamos hablando de ciencia real o de uno de los mitos más atractivos del nuevo milenio? Desde que se descubrió esta resonancia electromagnética en los años 50, la frecuencia de 7.83 Hz ha sido referida como el latido de la Tierra, pero con el paso de las décadas, ha ido mutando de fenómeno físico a símbolo espiritual, a teoría conspirativa, a trending topic en TikTok y excusa para vender dispositivos de armonización cuántica. ¿Cómo algo tan técnico ha llegado a ocupar un lugar tan ambiguo entre lo que creemos y lo que medimos? Hoy abrimos el debate desde el centro de ese dilema. Vamos a explorar qué es realmente la frecuencia Schumann, cómo se origina, qué papel cumple en la atmósfera terrestre y por qué ha capturado la imaginación colectiva de manera tan poderosa. ¿Por qué tantas personas la conectan con estados meditativos, con la paz interior, con una conciencia superior? ¿Será porque estamos buscando desesperadamente una señal en medio del ruido moderno? ¿O tal vez porque, en una época donde todo parece fragmentado, necesitamos creer que hay un ritmo común que nos une a todos, incluso si viene de las entrañas del planeta? En este primer segmento, vamos a sentar las bases. Hablaremos del contexto histórico y científico que dio origen al descubrimiento de la frecuencia, pero también de cómo rápidamente se convirtió en un terreno fértil para especulaciones, sueños de unidad espiritual y marketing pseudocientífico. Hoy no estamos aquí para ridiculizar ni para creer ciegamente. Estamos aquí para pensar, cuestionar y sobre todo, conectar. Así que sintoniza, literal y simbólicamente, porque esta exploración apenas comienza. Para entender la relevancia, y también el mito, detrás de la frecuencia Schumann, tenemos que empezar por la ciencia más pura. Hablemos de física atmosférica. En términos simples, la frecuencia Schumann es una serie de resonancias electromagnéticas que ocurren de forma natural en el espacio comprendido entre la superficie terrestre y la ionosfera, una capa cargada eléctricamente que envuelve nuestro planeta. Este espacio actúa como una especie de cavidad resonante, y cuando se dan condiciones específicas, como las generadas por rayos, se crean ondas electromagnéticas que rebotan entre la Tierra y la ionosfera, generando patrones de resonancia a frecuencias muy bajas. La frecuencia fundamental de este fenómeno es de aproximadamente 7.83 Hz. Esta cifra se repite constantemente en artículos científicos, foros espirituales, publicaciones de TikTok y hasta en terapias alternativas. Pero en su origen, no tiene nada de esotérico, es el resultado directo del tamaño del planeta y la velocidad de la luz. Estas ondas ultra bajas fueron propuestas teóricamente por el físico Winfried Otto Schumann en 1952, y se confirmaron empíricamente poco después gracias a avances en instrumentación. Desde entonces, se ha estudiado su comportamiento, su estabilidad relativa y su respuesta a cambios en la actividad eléctrica de la atmósfera. Estas resonancias no son estáticas, aunque el valor base ronda los 7.83 Hz. También existen frecuencias armónicas, como 14.3 Hz, 20.8 Hz, 27.3 Hz y 33.8 Hz.
Todas forman parte de este paisaje electromagnético natural del planeta. En meteorología, estas frecuencias se utilizan para analizar tormentas eléctricas a gran escala, y también juegan un rol importante en áreas como la geofísica y las telecomunicaciones, ya que afectan la propagación de ciertas ondas de radio. Incluso han sido consideradas en estudios sobre la detección de terremotos y en la investigación del clima global. Lo fascinante es que, a pesar de tratarse de un fenómeno muy específico y técnico, la frecuencia Schumann ha cruzado las fronteras de la ciencia dura para instalarse en el imaginario colectivo. Aquí es donde se vuelve interesante, porque un fenómeno de resonancia electromagnética que ayuda a comprender tormentas eléctricas termina vinculado con la meditación, el despertar espiritual o la sincronización con la conciencia humana. Parte de la respuesta puede estar en la pura coincidencia, o no tanto, de que algunas funciones cerebrales humanas ocurren en frecuencias similares, pero ese es un puente que cruzaremos más adelante. Por ahora, lo importante es reconocer que estamos ante un fenómeno físico real, medible, constante y estudiado por décadas. La existencia de la frecuencia Schumann no está en duda, lo que sí está en juego es cómo la interpretamos. ¿Es solo ruido atmosférico atrapado en una cavidad electromagnética o es un ritmo esencial que nos une, sin saberlo, a la Tierra misma? Tal vez ambas, tal vez ninguna. Pero este episodio está aquí para explorar todas las posibilidades. Cuando comenzamos a analizar cómo la frecuencia Schumann podría tener un vínculo con el cuerpo humano, nos enfrentamos a una coincidencia fascinante. La frecuencia fundamental de este fenómeno natural es muy cercana a las ondas cerebrales que predominan en estados de meditación profunda, calma y relajación. Hablamos de las ondas alfa, que oscilan aproximadamente entre 7.5 y 12 Hz, justo dentro del rango de la frecuencia Schumann más conocida, 7.83 Hz. Esto ha llevado a que muchos investigadores y practicantes alternativos hablen de una posible resonancia natural entre la Tierra y nuestro cerebro. Pero ¿estamos sintonizados con el planeta, o simplemente encontramos coincidencias que necesitamos interpretar como conexión? Desde una perspectiva neurológica, las ondas alfa son el tipo de actividad eléctrica que predomina cuando estamos en estado de vigilia relajada. Son esas frecuencias que aparecen cuando cerramos los ojos, respiramos profundo y comenzamos a soltar el ruido del entorno. También están presentes durante prácticas como la meditación, el yoga y los ejercicios de respiración. Estas ondas no son ni las más lentas ni las más rápidas, pero sí se han relacionado consistentemente con estados de bienestar, equilibrio emocional y claridad mental. Aquí es donde la narrativa se vuelve seductora. Si la Tierra tiene una frecuencia base que coincide con estos ritmos cerebrales, podría estar enviándonos una señal constante, una especie de pulso estabilizador con el que fuimos diseñados para vibrar. Algunos estudios preliminares han explorado la exposición del cuerpo humano a campos electromagnéticos de baja frecuencia similares a los de la resonancia Schumann. Aunque los resultados no son concluyentes y aún se debaten en la comunidad científica, varios sugieren que estas frecuencias podrían ayudar a regular ciertos procesos fisiológicos, como el sueño, la presión arterial o incluso el ritmo cardíaco. Hay hipótesis que plantean que, al vivir alejados de esta frecuencia, por ejemplo, dentro de ciudades saturadas de señales electromagnéticas artificiales, podríamos estar perdiendo una conexión vital con un ritmo biológico que ha acompañado a la vida desde sus orígenes. También hay experimentos curiosos realizados en condiciones de aislamiento total de frecuencias naturales, como los que se han hecho en estaciones espaciales o en búnkeres subterráneos. Algunos reportes de astronautas o personal militar en estas condiciones han hablado de sensaciones de ansiedad, alteraciones en el sueño y desorientación temporal, y aunque estos efectos pueden deberse a muchos factores,
Hay teorías que apuntan a que la ausencia de esa frecuencia de fondo que nos acompaña en la superficie terrestre puede tener algún papel. Lo interesante es que, en ciertos casos, se ha intentado recrear artificialmente la frecuencia Schumann en estos entornos, como una forma de restaurar un supuesto equilibrio. Por supuesto, también está el argumento de que todo esto es una interpretación forzada, que el cuerpo humano tiene una enorme capacidad de adaptación, que nuestras ondas cerebrales fluctúan constantemente, y que la coincidencia con 7.83 Hz no es más que eso, una coincidencia. Pero aun si fuera así, porque resulta tan poderosa la idea de que estamos en sintonía con un latido planetario, tal vez porque necesitamos sentir que pertenecemos, que no estamos aislados del entorno que habitamos, tal vez porque en una época de desconexión digital y crisis existenciales, cualquier pista de que hay un ritmo natural al que podamos volver es, por sí misma, una forma de esperanza, y en esa esperanza se construyen muchas de las ideas que vamos a explorar en los próximos segmentos. Porque si la ciencia apenas roza la superficie de esta coincidencia, la espiritualidad y las narrativas del despertar interior ya han edificado universos enteros sobre ella. La pregunta no es solo si la frecuencia Schumann nos afecta, sino qué tipo de conexión estamos dispuestos a creer que existe entre nuestro cuerpo, nuestra mente y un planeta que, tal vez, también pulsa. En este punto del episodio cruzamos un umbral, dejamos atrás los datos científicos, los gráficos, las frecuencias medidas en laboratorios, y entramos en un territorio mucho más complejo, personal e incluso polémico, el del despertar espiritual. Porque si algo ha hecho la frecuencia Schumann en los últimos años, además de aparecer en reportes geofísicos, es resonar, con fuerza, en círculos de espiritualidad, sanación energética y movimientos de conciencia colectiva. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene esta frecuencia que ha capturado tanto la imaginación como la devoción de quienes buscan algo más que respuestas científicas? Todo empieza con una idea que, aunque suene esotérica, tiene una base poderosa. La Tierra no es solo un cuerpo físico, sino también un ente energético, y así como nosotros tenemos un campo bioeléctrico, un ritmo cerebral, un latido cardíaco, el planeta también tendría el suyo. La frecuencia Schumann, entonces, se vuelve símbolo, metáfora y punto de anclaje. No importa si 7.83 Hz es solo una resonancia entre la superficie terrestre y la ionosfera, en la visión espiritual, es el latido del planeta, y sintonizar con él es un acto de regreso a lo esencial, a lo natural, a lo verdadero. Aquí es donde aparece el concepto de despertar, no como abrir los ojos por la mañana, sino como ese proceso interno profundo que tantas tradiciones han descrito de formas distintas: iluminación, ascensión, revelación, expansión de conciencia. La idea es que el ser humano puede vibrar más alto, sintonizar con niveles más sutiles de energía, y que en ese proceso, la frecuencia Schumann no es solo una señal, sino una especie de guía o recordatorio. En prácticas como el yoga, la meditación trascendental o las ceremonias ancestrales, muchas personas reportan entrar en estados alterados de conciencia, sentir una conexión con la naturaleza, experimentar visiones o intuiciones, y muchas de esas experiencias ocurren, casualmente o no, en estados mentales donde las ondas cerebrales están en ese mismo rango de 7 a 8 Hz. Algunos lo llevan aún más lejos, plantean que la frecuencia de la Tierra está aumentando, que estamos siendo bombardeados con nuevas energías, y que esto está provocando síntomas físicos, emocionales y espirituales en miles de personas. Dolores de cabeza sin causa aparente, insomnio, ansiedad, pero también creatividad desbordada, percepciones más finas,
sueños lúcidos o incluso lo que llaman descargas de información. Este fenómeno ha sido etiquetado por algunos como la ascensión planetaria, una especie de evolución espiritual en masa que supuestamente nos está llevando de una humanidad dormida a una humanidad despierta, más consciente y más conectada. La base de esta narrativa es el concepto de resonancia colectiva. Si la Tierra vibra en cierta frecuencia, y nosotros también, entonces no solo estamos conectados a nivel físico, sino emocional y espiritual. Esta idea ha dado pie a propuestas como las meditaciones globales sincronizadas, que buscan no solo paz individual, sino armonía planetaria, y aunque esto puede sonar exagerado, también revela una pulsión humana profundamente real. La necesidad de sentir que nuestras acciones internas pueden tener impacto más allá de nosotros mismos. Es importante decir que, si bien estas ideas no están respaldadas por la ciencia convencional, eso no significa que no tengan valor. En muchos casos, funcionan como marcos simbólicos para entender experiencias difíciles de describir. No explican cómo funciona el mundo, pero sí cómo se siente vivir en él, y ahí radica su fuerza. Porque cuando una persona medita y siente que está en paz con la tierra, esa experiencia es real para ella, aunque no pueda medirse en un osciloscopio. Cuando alguien cree que su proceso interno está vinculado con un cambio energético planetario, eso puede darle propósito, dirección, sentido. Ahora bien, esto también abre la puerta a muchas preguntas incómodas. ¿Estamos proyectando en la Tierra nuestros propios procesos internos? ¿Necesitamos creer que el planeta habla para justificar lo que sentimos? ¿Y qué pasa cuando esa narrativa se convierte en dogma o en negocio? Pero eso lo exploraremos más adelante. Por ahora, lo cierto es que la frecuencia Schumann se ha convertido en algo mucho más grande que una simple oscilación electromagnética. Es símbolo, metáfora, espejo, y como todo símbolo poderoso, no solo nos dice algo del mundo, sino de nosotros mismos. Justo en el corazón de este debate aparece una de las afirmaciones más populares y al mismo tiempo más controvertidas, que la frecuencia Schumann ya no es la misma. No faltan videos, gráficas virales y canales enteros que aseguran que esta frecuencia ha comenzado a subir, que ya no vibra 7.83 Hz, sino que ha alcanzado 20, 30 o incluso más de 60 Hz. Para muchos, esto es prueba de un cambio planetario sin precedentes, una señal de que algo profundo está ocurriendo en nuestra realidad. Pero, ¿qué hay realmente detrás de estas cifras? ¿Estamos malinterpretando datos? ¿O de verdad está ocurriendo un fenómeno que apenas comenzamos a entender? El punto más crítico para comprender este tema es diferenciar entre la resonancia fundamental de la Tierra y el ruido electromagnético. La frecuencia de 7.83 Hz es una constante física muy bien documentada, estable en condiciones normales, y basada en el tamaño de la cavidad entre la Tierra y la ionosfera. Pero los gráficos que circulan en redes sociales muchas veces no miden esta frecuencia base, sino variaciones en la intensidad o amplitud del espectro electromagnético, o directamente ruido generado por tormentas eléctricas, actividad solar, o incluso interferencia tecnológica. En otras palabras, no es que la frecuencia base haya cambiado, sino que el entorno en el que se mide está lleno de ruido y picos que pueden ser interpretados de forma sensacionalista. La confusión se intensifica por la falta de contexto científico en muchas de estas lecturas. Un espectrograma, el tipo de gráfico que más se difunde, no muestra cambios en la frecuencia como tal, sino fluctuaciones en la energía de ciertas bandas. Si en una imagen vemos un pico a 40 Hz, no significa que la Tierra ahora late a esa frecuencia, y sin embargo, esa es la narrativa que se impone. Parte del problema es que estamos en un momento cultural donde la información circula más rápido que la verificación, y donde el deseo de encontrar sentido a lo que sentimos interiormente se proyecta sobre cualquier señal externa que parezca validarlo. Entonces,
¿Por qué tantas personas aseguran que lo sienten? Que algo está diferente, que hay días donde no pueden dormir, donde sienten ansiedad, vibraciones, confusión. Aquí es donde se vuelve fascinante, aunque la ciencia nos diga que la frecuencia Schumann no ha cambiado significativamente, la percepción subjetiva de cambio es real para muchas personas. Esto abre un campo intermedio entre lo fisiológico, lo psicológico y lo cultural. Tal vez, en lugar de un cambio objetivo en la frecuencia de la Tierra, lo que estamos experimentando es un cambio colectivo en la forma en que nos relacionamos con el mundo, un síntoma más de un planeta hiperconectado, sobresaturado y en constante transformación. Y sin embargo, esta discrepancia entre datos científicos y narrativas alternativas no invalida la conversación. Más bien, nos invita a explorar porque buscamos una señal, un pulso, un punto de referencia que nos diga que algo está ocurriendo. Estamos tratando de entender el mundo con los instrumentos de la física, o con el lenguaje de la metáfora. ¿Qué nos dice esta obsesión con la frecuencia Schumann sobre nuestra necesidad de orden, de propósito, de conexión? ¿Y qué pasa cuando esas necesidades se mezclan con una lectura distorsionada de la ciencia? En los siguientes segmentos iremos más allá, hablaremos de teorías conspirativas, del papel de la tecnología y de lo que esto nos dice filosóficamente como especie. Pero por ahora, tal vez lo más importante no sea responder si la frecuencia realmente está subiendo, sino entender por qué queremos tanto que lo esté. Y hay algo particularmente revelador cuando una idea, una frecuencia específica, se convierte en el eje de una narrativa que va mucho más allá de lo científico. La frecuencia Schumann ha sido absorbida no solo por discursos espirituales y pseudocientíficos, sino por teorías de la conspiración que la colocan como la clave oculta de todo, desde el despertar global de la conciencia hasta complejos programas de manipulación mental diseñados por gobiernos u élites invisibles. Y es que lo que comenzó como un fenómeno físico bien establecido, se ha transformado en un terreno fértil para los relatos más inquietantes y, a veces, fascinantes del imaginario colectivo digital. Uno de los nombres que siempre aparece en este tipo de teorías es el programa HAARP, el High Frequency Active Auroral Research Program, que se ha convertido en el villano favorito de quienes buscan explicaciones alternativas para todo, desde huracanes hasta temblores emocionales colectivos. Según estas narrativas, HAARP sería capaz de alterar o interferir con la frecuencia Schumann, generando desequilibrios no solo en el clima, sino en la psique humana. ¿Por qué? Porque al perturbar esta resonancia natural de la Tierra, se desincroniza también a la humanidad, afectando su estado emocional, mental y espiritual. Pero no se detiene ahí. Algunas vertientes aseguran que los picos anormales de la frecuencia Schumann serían provocados artificialmente, como parte de una guerra silenciosa de manipulación global. En este escenario, la frecuencia se vuelve un arma, un código que puede alterar la conciencia colectiva, inducir miedo, ansiedad, incluso facilitar el control mental. Las tormentas geomagnéticas, los patrones erráticos en los espectrogramas, o incluso días donde las personas reportan sueños extraños o fatiga masiva, son interpretados por estos grupos como señales de una intervención oculta. Para ellos, no se trata simplemente de mal clima o de estrés social, algo más profundo, más deliberado, está ocurriendo. Lo interesante es que muchas de estas ideas no se sostienen con evidencia verificable, pero funcionan simbólicamente, en un mundo donde las estructuras tradicionales de confianza están fracturadas. La ciencia, los gobiernos, los medios, es comprensible que muchas personas busquen explicaciones alternativas. La frecuencia Schumann se convierte entonces en un punto de anclaje para canalizar esa incertidumbre. Es como si dijéramos, no entiendo qué está pasando con el mundo, pero sé que algo se siente raro, y quizás esta frecuencia lo explique todo. Y es aquí donde entra en juego otro factor esencial, el fenómeno del gran despertar.
Muchas comunidades online sostienen que estamos atravesando un momento crítico, casi apocalíptico, donde se revela la verdad detrás del velo. En este contexto, la frecuencia Schumann sería el termómetro espiritual del planeta, marcando los picos de conciencia colectiva, las olas de iluminación, los quiebres de los sistemas. Se mezcla todo: astrología, mecánica cuántica mal interpretada, canalizaciones, profecías antiguas y gráficos de espectrogramas rusos compartidos en Telegram. La narrativa del despertar se convierte en una épica, y la frecuencia, en su latido secreto. Este entrelazamiento entre conspiración, espiritualidad extrema y ciencia descontextualizada puede parecer caótico, pero responde a una necesidad profunda: darle sentido al desorden. Vivimos en una era de sobreinformación, crisis ecológicas, guerras culturales, y cambios tecnológicos que superan nuestra capacidad de adaptación. Frente a eso, la idea de una frecuencia que nos conecta con algo mayor, y que está siendo ocultada, manipulada o que está despertando, ofrece una narrativa poderosa, tal vez no cierta, pero sí profundamente satisfactoria para quien necesita creer que hay algo detrás del caos. Y en medio de todo esto, la línea entre interpretación simbólica y creencia literal se vuelve difusa. Estamos ante una conspiración real, una ficción colectiva o una metáfora viva. La frecuencia Schumann está siendo secuestrada por pseudociencia, o estamos buscando en ella un lenguaje para hablar del colapso emocional del mundo. ¿Qué pasa cuando un fenómeno físico se vuelve una estructura mítica sobre la cual proyectamos nuestros miedos, deseos y desconfianzas? En los próximos minutos, vamos a ir más allá de las narrativas y empezar a observar algo más concreto y también más inquietante: el papel de la tecnología. Porque quizás no sea la Tierra la que está cambiando su frecuencia, sino nosotros, desconectándonos de la suya. Dicen que la Tierra tiene un pulso, y nosotros, en nuestra hiperconectada cotidianidad digital, apenas lo escuchamos. Hoy nos adentramos en una de las preguntas más provocadoras de este episodio: ¿la tecnología nos está desconectando del latido natural del planeta? No hablamos solo de ondas invisibles ni de teorías conspirativas, hablamos de una ruptura profunda entre la biología que nos construyó durante miles de años y las frecuencias artificiales que nos rodean día y noche. Wi-Fi, 5G, microondas, redes eléctricas, la infraestructura del mundo moderno vibra constantemente, pero no a 7.83 Hz. ¿Qué significa esto para nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestra salud? Varios científicos han planteado que la exposición constante a campos electromagnéticos de alta frecuencia podría alterar nuestros ritmos circadianos, niveles hormonales, capacidad de concentración e incluso la calidad del sueño. No es necesario ser alarmista para reconocer que nuestros entornos actuales son un experimento masivo de estimulación constante. Frente a eso, la frecuencia Schumann aparece como ese susurro natural que hemos dejado de escuchar. Algunos dispositivos y técnicas de reconexión han surgido en respuesta: camas con campos de pulsación electromagnética, aplicaciones que simulan vibraciones de 7.83 Hz, retiros en entornos libres de frecuencias artificiales, ejercicios de grounding. ¿Qué hay de real en ellos? ¿Podemos realmente volver a sintonizar con la Tierra o es solo una ilusión de control frente a una vida que ya no entendemos? Pero la pregunta más inquietante no es si el Wi-Fi nos enferma, sino si estamos olvidando cómo se siente estar conectados a algo más grande que nosotros. Porque cuando estamos rodeados de pantallas, notificaciones, algoritmos y estímulos que compiten por nuestra atención, perdemos algo más que enfoque, perdemos orientación. La frecuencia Schumann se ha convertido, para muchos, en el símbolo de esa conexión perdida, un recordatorio, tal vez poético, tal vez real, de que pertenecemos a este planeta más allá del asfalto, el vidrio y los satélites.
que el mundo no empezó con las redes sociales, y mucho menos termina con ellas, y si hay una frecuencia natural a la que alguna vez estuvimos conectados, la gran pregunta es, ¿podemos volver ahí? ¿Queremos? Este es un segmento para detenernos a pensar qué tanto ruido metimos en nuestras vidas y si todavía queda espacio para una frecuencia que no fue diseñada por humanos. La respuesta, quizá, no está en desconectarnos de todo, sino en volver a elegir qué queremos escuchar. A veces, no estamos buscando datos, buscamos sentido, y en esa búsqueda, la frecuencia Schumann se convierte en algo más que una simple oscilación electromagnética atrapada entre la superficie de la Tierra y la ionosfera. Se convierte en metáfora, en consuelo, en narrativa de pertenencia. Porque cuando decimos que la Tierra tiene un latido, lo que tal vez estamos diciendo, de forma no explícita, es que queremos que alguien, algo, esté en sintonía con nosotros. Queremos creer que existe un orden natural, un ritmo más profundo, una estabilidad subyacente que no depende del precio del dólar, del algoritmo de TikTok ni del caos de las noticias. Y ahí es donde la pregunta se vuelve filosófica. ¿Por qué necesitamos tanto esa idea? Porque nos tranquiliza pensar que hay una frecuencia perfecta, estable, permanente, con la que podríamos alinearnos para sentirnos mejor, más conectados, menos solos. Tal vez porque en un mundo donde todo cambia a velocidades inhumanas, tecnología, cultura, valores, incluso nuestra identidad digital, encontrar algo que no cambia es profundamente reconfortante. La frecuencia Schumann, con sus 7.83 Hz, se presenta como ese algo, una base, un ancla, un corazón planetario que late aunque nosotros lo ignoremos. Pero también hay algo profundamente humano en proyectar significado donde quizás solo hay física, no porque eso sea una falla, sino porque es un rasgo esencial de nuestra especie. Somos criaturas que cuentan historias, que miran los astros y ven dioses, que escuchan truenos y oyen mensajes. La frecuencia Schumann no escapa de ese impulso simbólico, incluso si mañana se demostrara, con absoluta certeza, que no afecta nuestras emociones, ni nuestro sueño, ni nuestro ADN, muchas personas seguirían sintiéndola como un llamado, y eso habla más de nosotros que de la Tierra. Tal vez es, en el fondo, una forma moderna de buscar lo sagrado, no en templos ni escrituras, sino en frecuencias y campos, en la resonancia que compartimos, o queremos compartir, con el planeta que habitamos, y eso, más allá de si es verdad o mito, la convierte en un fenómeno digno de atención, porque cuando millones de personas encuentran significado en algo, no importa si la ciencia lo aprueba, importa lo que nos dice sobre nuestros anhelos colectivos, nuestras carencias espirituales, y la manera en que tratamos de sobrevivir emocionalmente en una era de desconexión. Tal vez no estemos hablando de frecuencias, tal vez estemos hablando de hambre, hambre de sentido, hambre de estabilidad, hambre de estar en casa, incluso cuando todo a nuestro alrededor vibra a ritmos imposibles. Y entonces la frecuencia Schumann se vuelve una pregunta más grande, no si es real, sino por qué queremos tanto que lo sea. Después de haber explorado la frecuencia Schumann desde sus fundamentos científicos hasta las capas más profundas de espiritualidad, conspiración, tecnología y filosofía, llegamos a una reflexión que va más allá de ondas y números. La pregunta final que nos queda es, ¿realmente sintonizamos con la Tierra, o más bien con nosotros mismos? A lo largo de este viaje descubrimos que la frecuencia Schumann, con su oscilación en torno a los 7.83 Hz, es un fenómeno físico comprobado y medible, una especie de latido electromagnético generado entre la Tierra y su ionosfera. Pero también vimos cómo ese dato, que podría parecer frío y técnico, se ha convertido en un símbolo lleno de significados. Para algunos es un ancla espiritual,
para otros una herramienta de bienestar o incluso el centro de teorías conspirativas y narrativas culturales que hablan de una humanidad en transformación o una conexión perdida con la naturaleza. Esta dicotomía entre ciencia y mito nos revela algo esencial: el ser humano busca sentido, conexión y armonía en medio de un mundo que se siente acelerado, fragmentado y a veces alienante. La frecuencia Schumann se vuelve, entonces, no solo un fenómeno externo, sino un espejo donde reflejamos nuestra necesidad de pertenencia y equilibrio. Más que una frecuencia que cambia o no, es una metáfora de nuestra búsqueda colectiva de estabilidad en un tiempo hiperestimulado. Quizá no sea necesario resolver si la frecuencia Schumann realmente nos afecta o si su aumento es un dato científico exacto. Lo verdaderamente valioso es entender qué nos dice esa creencia sobre nosotros, sobre nuestras esperanzas de sintonía con algo más grande, sobre cómo lidiamos con la incertidumbre, y sobre nuestra eterna búsqueda de sentido en la complejidad del planeta que habitamos. Gracias por acompañarme en este recorrido por las capas visibles e invisibles de un fenómeno que mezcla ciencia, mito y filosofía. Si disfrutaste esta exploración, te invito a suscribirte a Ideas en Spotify, YouTube y todas las plataformas de podcast para no perderte los próximos episodios donde seguiremos cuestionando y descubriendo el mundo desde la inteligencia artificial y las ideas que transforman nuestra realidad. Si quieres apoyar nuestro trabajo y ayudarnos a seguir creando contenido profundo y accesible, puedes hacerlo en Patreon, donde además tendrás acceso a material exclusivo y la posibilidad de participar en la construcción de futuros episodios. Sintoniza con la curiosidad, mantente abierto a nuevas ideas y, sobre todo, sigue explorando las frecuencias que nos conectan, tanto con la Tierra como con nosotros mismos. Hasta la próxima.